Ido, Mario, Gracias, Héctor. Gracias por tu invitación. muchas gracias, Mario, porque bueno, sabemos que tu agenda está muy apretada Sí, es como que y mi vida es mi vida y mi agenda, ¿no? Ya se están volviendo cosas diferentes con el tiempo. Es más, a veces digo, no quiero ver mi agenda, así vivo tranquilo. Pero no, la verdad que lo hago con toda felicidad, con toda pasión. Así que todas las actividades que hay en la agenda son conscientes. Las he elegido de manera consciente. muy bien, pues como saben los seguidores del canal, pues aquí intentamos enfocar cómo el desarrollo del individuo, ¿no? Porque bueno, hoy tenemos la gran suerte de contar como invitado con Mario Sabán, que es a día de hoy, pues podríamos decir el mayor divulgador en habla hispana de la sabiduría, de la Kabbalah. Y bueno, es un fenómeno mediático, ¿no? A veces también en tus charlas o en alguna de tus clases también has comentado, ¿no? Esa a veces, bueno, incomodidad, podría decirse, de estar siempre, ¿no? Ahí un poco claro, resta pues de tu tiempo de estudio y, bueno, es ese esfuerzo, ese sacrificio, ¿no? Que haces también. A veces se podría decir tanta gente que hay como intentando ser influencer, ¿no? Y, bueno, más o menos puede o no puede, y tú te conviertes en una especie de influencer, de divulgador, casi sin quererlo, ¿no? Como no era tu pretensión posiblemente, ¿no? Verdad que has dado perfecto en la diana. Yo siempre soñé, bueno, soñé lo que soy, con lo cual mi sueño se ha cumplido. Así que no, soñé poder estudiar y dar clases, y ese era mi sueño. La verdad que lo alcancé rápidamente en el sentido de que hace más de 20 años, desde que en el 2002 yo llegué a Barcelona, ya me dediqué por completo a las investigaciones, al estudio, a mis libros, y ese fue siempre mi paraíso y mi mundo. A través de la escuela virtual y sobre todo luego de la pandemia, claro, todo ha cambiado y como tú dices, realmente los medios virtuales me han captado, digamos, me han como, mm, no restado tiempo, pero me han llevado a la divulgación, lo cual también me parece como una tarea importante, la divulgación, ¿no? Entonces, yo que soñaba ser un investigador cerrado en mi cueva de marfil, con pocos alumnos, tranquilo y contento, ahora estoy tranquilo, contento, pero con mucha exigencia en las redes. Por supuesto, el tema de las redes tiene como dos aspectos, ¿no? Un aspecto es, hay una tendencia a llevar la luz, a llevar una enseñanza determinada que uno quiere compartirla, y de eso también se trata. Y por el otro lado, como tú bien dices, es un esfuerzo personal de tiempo en las entrevistas. De hecho, este es el primer año que para el 2025 bueno, he tenido que pasar muchísima cantidad de entrevistas que lamentablemente por realmente falta de tiempo no puedo dar, porque si no mi vida se volvería una serie de entrevistas una detrás de la otra. Entonces esto ya no me permitiría ni estar con mi familia, ni poder desarrollarme, ni poder ir al gimnasio, que a pesar de mi estado físico voy igual. Es decir, en realidad uno tiene muchos aspectos de su vida que no puede descuidar y que no puede estar todo el tiempo en las redes. Y sobre todo, que mi foco sigue siendo la investigación, lo que realmente a mí me apasiona, lo que yo quiero, lo que yo defiendo, digamos, en mi agenda son los horarios de investigación, los horarios de estudio, los horarios de escritura. Pero como tú bien dices, hay una bonita presión. Yo no la siento como una presión negativa. Hay una bonita presión en que la gente quiere crecer, en que la gente quiere saber. Y a mí me parece que, bueno, si uno después de tantos años ha estudiado, no compartir lo que ha estudiado, dicen los sabios de la Cábala que cuando uno ha estudiado la sabiduría de la Cábala y no la comparte, es como dejar hambrientos a los prójimos, es como dejar hambriento a alguien, ¿no? Entonces, claro, si ves un hambriento, lo que tienes que hacer es tratar de comprarle pan. Y lo mismo sucede con la espiritualidad y con las enseñanzas. Entonces hay un equilibrio que yo creo que lo he alcanzado,
un mes mejor, otra vez no tan bien, entre lo que llamaría la parte externa y la parte interna. La parte interna de la vida privada, de mi familia, de mis estudios, de mi crecimiento, porque yo creo que si uno no sigue creciendo, luego no puede dar a los demás. Es decir, no se puede dar a los demás algo que uno no tiene. En consecuencia, no solamente crezco para dar a los demás, sino también porque tengo una necesidad interna por parte de mi alma de seguir creciendo. No es estoy estudiando para poder dar una clase. Eventualmente, si mañana no tengo escuela y no tengo ninguna clase que impartir, yo seguiré investigando y seguiré estudiando porque es el deseo de mi alma. Es independiente, digamos, de la divulgación. Por eso yo creo que tiene que haber un equilibrio y como siempre en el árbol de la vida a mí me enseña ese equilibrio o me enseña por lo menos ese camino de intentar el equilibrio entre muchísima gente que está todo el tiempo en las redes y muchísima gente que renuncia a las redes y se esconde y se va y quiere defender su vida privada de manera que se escapa absolutamente. Entonces, las redes como todo instrumento que existe en la realidad, tiene que ser utilizado de la mejor manera posible. Uno cuidar su tiempo personal y al mismo tiempo poder divulgar. Y yo creo que intento dentro de mis posibilidades divulgar y continuar mis investigaciones. Pero ya te digo, hay meses indudablemente donde yo investigo mucho más y hay meses donde tengo más entrevistas y al final el promedio del año da un equilibrio, podríamos decirlo, ¿no? Por ejemplo, de aquí a un tiempo yo estoy por realizar la defensa de mi séptima tesis doctoral, si Dios quiere, en educación por la Universidad Ramón Llull. No sé todavía cuál será la fecha, si en septiembre o octubre de este año. Pero para eso, bueno, me tuve que encerrar prácticamente gran parte de diciembre del año anterior, casi todo el mes de marzo de este año, y en esos encierros yo ahí no doy entrevistas. Es decir, cuando yo tengo un trabajo de investigación o un libro que yo estoy trabajando, me cierro completamente de mi agenda, me la bloqueo. Y si alguien me pide eventualmente una entrevista, la hago en un mes que he definido como el mes para las entrevistas. Entonces, mi organización del tiempo, porque hay un tema que me parece interesante. Mucha gente que, sobre todo alumnos que están en la escuela, siempre me persiguen un poco con respecto a la organización de mi tiempo. Me dicen, yo no sé cómo usted está en todos lados. Yo tampoco a veces lo sé, sinceramente no lo sé. Pero una vez un amigo, que lo quiero mucho, puedo decir su nombre porque es un gran amigo mío, Leo Metzik. Leo Metzik me dice, tú eres muy rápido y por eso parece que te multiplicas. Y yo soy muy rápido primero porque trato de intensificar el tiempo de vida y porque tengo demasiados intereses. Entonces, cuando uno tiene muchos intereses, tiene que equilibrar con mucha disciplina y con mucha organización. Si uno tiene muchos intereses y no tiene disciplina, su vida puede ser muy caótica. Así que bueno, a tu pregunta, digamos, del tema este de influencer que tú has comentado, yo me siento un poco el anti-influencer, porque yo justamente estoy al revés. No quiero, digamos, no quiero serlo y la situación me ha llevado. Entonces, es como que me niego a algo. El problema es que uno no se puede negar al destino que Dios le da. Este es un poco el problema, ¿no? Es decir, si este es tu destino, tendrás que caminar por ahí y tendrás que hacerlo lo mejor posible. Yo disfruto, sinceramente disfruto de todo, tanto de lo exterior como de lo interior. Cuando sufro un gran desgaste en términos del exterior, me refugio en mi interior. Y cuando ya mi interior está casi a explotar porque necesito difundir las investigaciones, entonces salgo de mi cáscara y difundo las investigaciones. Muy bien, qué interesante, Mario. Muchas, mucha información, como siempre, ¿no? Mucha tu capacidad comunicativa, ¿no? Aquí hay muchas ideas, una condensación también importante de lo que estás diciendo, ¿no? De cómo lo vives, ¿no? Este fenómeno que se va dando dentro fuera, cómo vas también con esa responsabilidad atendiendo a tu llamada del alma y a ir respondiendo a lo que el destino
nos va presentando delante, ¿no? Y ese ejercicio de equilibrio que comentas, que bueno, me parece, pues bueno, ahí casi se podría hacer casi otro doctorado, ¿no? Con Por lo este. menos lo intento, por lo menos lo intento, ¿no? La vida son intentos, así que por lo menos lo intento. Y ahora que podemos así apreciar a Mario en el presente, ¿no? Cómo te desenvuelves con tus tareas y con tu desempeño tan importante que estás haciendo. ¿Qué te parece si hacemos un flashback, ¿no? Para ver este desarrollo biográfico? Como decíamos al principio, el enfoque aquí va, pues, intentamos que sea en la persona, ¿no? De una forma respetuosa e integral, ¿no? Poder apreciar esos rasgos, esos aspectos que hay en la individualidad que a veces ya se pueden apreciar, a veces de una forma innata, ¿no? En un niño, en un adolescente, a veces, y cómo vamos un poco desengranando y cómo vamos despejando a veces preguntas, esas inquietudes también que a veces nos atosigan y no sabemos bien lo que nos está pidiendo. ¿Qué te parece si nos remontamos aquí a Buenos Aires, finales de los años 60, ¿no? Naces en el 66 Así es, así y es. Ya, el si siglo quieres. pasado, imagínate, ¿no? El siglo pasado, qué viejo que me encuentro diciendo que nací en el siglo pasado, pero así es. Nací en 1966, un 12 de febrero, así que soy acuariano, lo digo para los astrólogos que nos escuchan. Y la verdad que, bueno, mi infancia transcurrió muy, muy bien en una familia. Mi madre ya había nacido en Buenos Aires también. Pero mi padre no, mi padre nació en Turquía. Mi padre nació en Turquía, en Esmirna, descendiente de los judíos españoles que fueron expulsados de España en 1492. Entonces venía con una tradición muy arraigada de la cultura sefaradí, muy fuerte. Mi madre también pertenecía a la comunidad sefaradí. Yo nací en Acevedo 396, cuarto B, cuarto piso, departamento B. Bueno, en realidad no nací ahí, nací creo que se llamaba el Hospital Metropolitano, luego desapareció, que quedaba por la Bahía y Pueyrredón, me parece, en la capital. Y bueno, yo me desarrollé básicamente en el barrio de Villa Crespo. Villa Crespo siempre ha sido un barrio, todavía sigue siéndolo, un barrio muy, muy enraizado en la cultura judía, básicamente porque había dos grandes comunidades en Villa Crespo, la comunidad de judíos de Polonia y la comunidad de los judíos de Turquía. Cuando hablo de Polonia, era Polonia y Rusia, los judíos ashkenazim, que estaban en el mismo barrio, y también los judíos sefaradíes. Se dividían por calles, había calles donde había más preponderancia sefaradí, por ejemplo la calle Tames, la calle Serrano. Tames y Corrientes es donde estaba mi bisabuela materna, porque es curioso que la familia de mi madre estaba en Argentina desde 1890 aproximadamente. Es decir, que en realidad por parte de mi madre ya hacía dos o tres generaciones que estaban en Argentina, pero también ellos eran descendientes de judíos españoles y también de la ciudad de Esmirna, porque todos los judíos de la ciudad de Esmirna en Buenos Aires se concentraron, sobre todo, primero se concentraron en el centro de la ciudad, pero ya para mi época estaban concentrados en Villa Crespo y, y sobre todo en la comunidad de Camargo, donde estuvo ahí el legendario Rabino Ángel, que yo lo conocí cuando yo era pequeño y adolescente, y la propia comunidad de Camargo creó la escuela Venga Virol, como el nombre del filósofo, el filósofo de Málaga, que nació en Málaga, Malagueño, como yo, sí. el malagueño, que tiene una historia interesante porque fue el creador de un robot, de una robotiza, ¿no? Ahora que Elon Musk está con estas robotizas, la primera robotiza fue malagueña de Vengavirol. Yo fui a la escuela Vengavirol, así se llamaba la escuela, relacionada con la comunidad sefaradí. Ya te digo, estaba ahí el rabino Ángel. Era un rabino muy interesante porque él provenía de Alejandría, de Egipto. Después los judíos de Egipto se tuvieron que ir en la época de Nasser por todos unos temas políticos. Creo que él se había formado en la isla de Rodas, si no recuerdo mal,
Y cuando yo hice mi bar mitzvah, a los 13 años, yo lo hice en la comunidad de Camargo, con lo cual el ambiente de Villa Crespo en aquella época, hoy todavía lo sigue teniendo, pero no sé si en una medida tan fuerte como era realmente en mi época, porque realmente había una vida judía muy, muy fuerte en el mundo ashkenazí. El mundo ashkenazí siempre fue muy comprometido con las ideologías, había muchos debates ideológicos en el mundo de los judíos de Polonia y de Rusia. En el mundo sefaradí no tanto, porque el mundo sefaradí era más bien comerciante, pero a pesar de esto, mi madre era una gran lectora, una mujer muy, muy lectora que tiene una historia también interesante mi madre porque ella estudiaba la licenciatura en Derecho y en esa época había pocas mujeres que estaban en la licenciatura de Derecho y un tío abuelo mío le dijo a mi abuelo materno, ¿cómo puede ser que una mujer estudie a la universidad? Van mujeres muy ligeras, dijo, van mujeres que se prostituyen. Bueno, le metió una serie de ideas a mi abuelo materno, cuestión que mi abuelo materno, influenciado por este tío, boicoteó, para llamarlo de esa manera, la carrera de mi madre como licenciada en Derecho. Eran épocas donde todavía la mujer estaba bastante reprimida. Estoy hablando de la época de la adolescencia de mi madre. Pero mi madre fue bastante, yo creo que liberal, con un gran sentido común, una gran mujer. La verdad, ha dejado una mujer nada conflictiva. eh, y ella siempre tuvo una visión cultural muy arraigada. De hecho, siempre compraba el periódico y siempre de pequeño recuerdo que con mis hermanas en la mesa familiar debatíamos temas de temas internacionales. Yo recuerdo que yo tenía 6 7 años y escuchaba el tema del genocidio armenio, del imperio turco, de los kurdos, y hoy ya cuando tenía 10 años creo que ya era licenciado en política internacional, porque con mi madre era increíble cómo se analizaba todo, cómo se debatía todo. Bueno, de hecho durante un tiempo también comprábamos el periódico La Opinión, que era un periódico con un fondo muy interesante de análisis político. eh, y durante años yo lo juntaba cada uno de los periódicos en mi casa porque los releía. Así que bueno, fue una familia con un gran ambiente cultural por el lado de mi madre. Y por el lado de mi padre también era una persona que también leía, pero sobre todo que era muy curioso y entonces siempre hacía preguntas en la mesa familiar. Yo lo recuerdo siempre como preguntando, interesándose siempre por lo último, por la novedad. Siempre era qué novedad, cómo había avanzado la tecnología, entonces siempre venía con una nueva. Entonces imagínate, del lado de mi madre, eh, leyendo a los 7 8 años temas de política internacional y debatiendo en casa, y por el lado de mi padre, todo el tema tecnológico y el tema económico, y entonces con mi padre era aprender economía a muchísima velocidad. Y mis nociones de economía claramente vienen por parte de mi padre, que fue un hombre que siempre le interesó la economía, y por parte de las crisis económicas permanentes de la Argentina, que hacían que todo pequeño argentino sea un ministro de Economía prácticamente cuando nace, ¿no? Porque todo argentino tiene unas nociones de economía que cualquier ministro de Economía a nivel mundial querría tener. Y en ese ambiente me fui desarrollando. eh, También aparece que es muy importante la figura de mi abuelo paterno, pero la figura de mi abuelo paterno ya viene desde un lado religioso, pero era curioso, porque mi abuelo paterno era un hombre observante, pero yo no sé si llamarlo religioso en las coordenadas de lo religioso hoy. Era una persona bastante especial, porque era una persona intelectual, siempre le gustó estudiar, de hecho en Turquía tuvo que abandonar sus estudios a los 12 13 años cuando quedó huérfano y tuvo que mantener a sus hermanas, pero siempre estuvo muy en contacto con toda la tradición como un gran lector que se fue volviendo una persona muy, muy sabia a partir del tiempo. A mí me influyó sobremanera, pero es curioso porque
Y tengo también una gran impronta del de Meir Saban, del padre de mi padre, porque era una persona muy intelectual, observante, pero muy liberal. Es decir, él observaba, pero no obligaba a observar a los demás. Es decir, si el otro no observaba, él aceptaba, ¿no? No es como en otras casas hoy religiosas, que si un hijo no observa ya prácticamente las casas ortodoxas, ¿no? Mi abuelo no era una persona ortodoxa, pero sí era una persona observante. Y sobre todo en la tradición judía española, porque la tradición judía española para mí tiene una originalidad que no tiene la tradición judía de Europa Oriental, del mundo ashkenazí. En el mundo ashkenazí estaban los laicos liberales o la gente de la Reforma en Alemania y por el otro lado los muy ortodoxos. Y en el mundo de Turquía, en el mundo del Imperio Otomano, las personas iban por una vía media. No había gente como fanáticamente ortodoxa, ni había personas que abandonaran la comunidad de manera laica. Podríamos decir que eran personas tradicionales que profundizaban, que observaban, pero no tenían una observancia escrupulosa como la ortodoxia. Y que si de repente podían no observar algo, no lo observaban. Eran muy liberales. Entonces yo viví en mi abuelo una observancia liberal en el sentido de que él observaba, pero no obligaba a observar a los demás. Y esto a mí me llamaba mucho la atención. Y yo he heredado esta visión, yo diría liberal, en el sentido filosófico del término, de la realidad, de un alma que él observaba, que se trabajaba en su interior, pero que no obligaba a la observancia de los demás. A mí me llama mucho la atención cómo todavía los religiosos siguen imponiendo, tanto a sus familias como a sus comunidades, una observancia a veces que no tiene ningún sentido, o que si tiene un sentido, ya el solo hecho de la obligación realmente a mí me revela con B alta, porque me parece que toda alma tiene su camino y no se le puede imponer. Y por eso yo viví como una especie de modelo muy dulce por parte de mi abuela, así que por el lado de mi otro abuelo, de Isaac Junio, del padre de mi madre, ahí heredó muchísima devoción por el trabajo, muchísima devoción por el trabajo. Era un hombre muy, muy trabajador. Y cuando era pequeño yo muchas veces pensaba, y siempre la pregunta era, y ya de pequeño yo tenía esta pregunta, ¿cómo poder beneficiarme con las virtudes de cada una de las personas que me rodeaban? Siempre decía, ¿no? Que por supuesto después cuando tú vas a terapia también heredas los defectos, ¿no? Esta es la realidad. Después cuando vas a terapia te empiezas a encontrar también con los defectos heredados, pero con las virtudes heredadas de mi abuelo materno, una gran devoción por el trabajo. La verdad que no quiero ser, digamos, egoico, pero la verdad que soy muy trabajador. Esa es la verdad. A mí me gusta el trabajo, me gusta trabajar, me gusta crecer, me gusta, bueno, empeñarme en lo que hago. Eso lo heredé de mi abuelo materno, de Isaac Cunha, de mi abuelo paterno, esa observancia liberal, para llamarlo de alguna manera, y de mis padres, indudablemente, un ambiente intelectual muy, muy desarrollado, ¿no? Una gran cuestión con el tema intelectual. Por lo tanto, mi infancia se desarrolló de ese modo, muy feliz. Bueno, imagínate en una familia judía española, siendo el primer nieto varón del lado de mi madre y el primer nieto que tenía el apellido del lado de mi padre, entonces era como que tenía una posición privilegiada. Y mis hermanas ¿Qué siempre me... número, perdona Mario, qué número eres de entre los hermanos? Soy el uno, Ah, el mayor. primogénito, Muy el bien. Ah, primogénito. Así que bueno, la verdad que una infancia muy feliz. ujú, muy bien. Muy interesante lo que vas comentando, ¿no? Como ese contexto que has descrito de esa forma tan rica, ¿no? En las corrientes materna, paterna, con la influencia, ¿no? Lo que comentabas de ese reto, tradición, cultura, ¿no? Con el que se encuentra tu madre para ir desarrollando su inquietud, ¿no? De estudiar derecho, cómo tú vas creciendo también en ese ambiente observante pero liberal, que también
creo que es algo que también distingue, ¿no? Tu sello, tu trabajo y cómo tu desempeño está impregnado, ¿no? De eso que tú viviste en tus primeros años, que lo transmites en tus clases, pues bueno, está esa tolerancia, ¿no? Dentro de una multiculturalidad y traes una tradición que viene de una línea muy concreta, pero no significa para ello que haya que seguir absolutamente unos dogmas estrictos ni rigurosos, ¿no? Cada uno siempre dentro de su libertad, ¿no? Y su criterio y su individualidad, ¿no? Creo que es algo que tú Mm. portas, que tienes y estás describiendo ahí, ¿no? Como tú te imbuyes, ¿no? De esa influencia. Muy bien, muy interesante, de donde poder ir trazando, viendo lo que hoy en día podemos apreciar, dónde y cómo se fue gestando, ¿no? Y si vamos ya, adelantamos unos años al Mario adolescente, ¿cómo podrías contarnos cómo va cuajando, ¿no? Esos años de formación ambiental, cultural, y tus propios deseos, ¿no? Cómo uno ya lo va casando. Todo eso, ¿nos podrías contar un poquito sobre esos años, Mario? Yo tengo una anécdota que no sé si me va a hacer quedar bien con el público, pero tengo una anécdota que duró casi un año, año y medio, de una una mentira que yo realicé en la adolescencia, pero que bueno, espero que me perdone el público y que me perdone Dios por lo que hice, porque mi madre estaba muy preocupada porque siempre me veía entre libros. Esta es la verdad, me veía entre libros y decía, un niño de 9 10 años no puede estar todo el día con libros, tiene que hacerse de amigos. Y me acuerdo que me llevaba a la Sociedad Hebraica Argentina, recuerdo la calle Sarmiento 2233 ahí en el barrio de Once, y yo lloraba que no quería ir, y yo le decía, no, no quiero ir, no, pero no puedes, no puedes no hacerte de amigos, estás siempre encerrado con los libros. Mi madre estaba muy preocupada por mi tema social. Estaba muy preocupada, que no socializaba, decía, este niño puede tener algún problema en el futuro si no socializa, si no se hace de amigos. Era su preocupación. Entonces, bueno, y había unos grupos de adolescentes, estoy hablando 11 12 años, eh, yo creo que entre los 11 y los 13 aproximadamente por ahí. Y entonces, bueno, fui a los grupos me aburrían terriblemente, los grupos sociales, los juegos, me aburrí mucho, yo quería los libros. Y había una biblioteca en la Sociedad Hebraica Argentina muy grande, de hecho, en su momento habían invitado a Borges, estuvo allí León Duhovne, bueno, y ahí estaba Gerardo Masur, lo recuerdo muy bien, y yo me escapaba, es decir, iba a la biblioteca y cuando volvía a mi casa, después de estar 3 4 horas estudiando en la biblioteca y leyéndome todos los libros, volvía y mi madre me decía, ¿y cómo fue? Los amigos, uy, los amigos muy bien, increíble. Los amigos, los libros, ¿no? Porque de amigos físicos no tenía. Entonces, bueno, la cuestión es que un día mi madre se encuentra con una madre del barrio y le dicen, bueno, estoy muy feliz porque Mario está yendo a los grupos. No, a Mario no lo vemos hace meses. Yo me quería matar. ¿Cómo no lo vemos hace meses? No, no, no aparece. ¿Y a dónde va? Mi madre preocupada. Dice, ¿me estás mintiendo? No va, no, me voy a la biblioteca. Y otra vez la crisis, otra vez la crisis. La cuestión es que lo bueno fue que cuando mis padres nos hicimos todos, toda la familia se hizo socio del Club Náutico Acoag, porque a mi madre le gustaba jugar mucho al tenis, y entonces ahí pasé a un grupo, se llamaba el grupo Kesher, me acuerdo muy bien que nuestro Madrid, nuestro sería mentor juvenil, para llamarlo de alguna manera, el líder juvenil contratado era Eduardo Friedman, recuerdo, lo llamamos Pitu, y ahí sí me hice con un grupo de personas, yo diría afines, es decir, ahí podríamos decir que socialicé. Pero fue una cosa curiosa, porque claro, socialicé con un grupo de todos intelectuales. Ese grupo era un grupo muy raro en el Club Náutico ACOAG, porque el Club ACOAG, que quiere decir fuerza en hebreo, que se crea a partir de que se cierra el Club ACOAG de Viena en el 38. Cuando Hitler entra en Viena y empieza la persecución a los judíos, cierra el Club ACOAG de Viena
y se crea por parte de los judíos austríacos en Argentina el mismo club ACOAG, como respuesta al cierre del club en Viena. Entonces, yo entro a este club y me encuentro con un grupo muy sui generis, porque todos los compañeros míos de ese grupo, entonces por ese motivo yo pude socializar con este grupo, porque este grupo de alguna manera tenía mis mismos intereses. Y era muy raro porque en el marco de ACOAG, que era un club muy deportivo, y todos los que nos rodeaban eran absolutamente personas dedicadas al deporte, nosotros éramos un grupo que ya te digo, éramos como disociados, estábamos como algo aparte, digamos, del ambiente general. Y allí me hice mucha gente, fuimos creciendo, yo te diría que fueron casi 3 o 4 años, entre los 14 y los 18 años, donde participaba de ese grupo y fue muy interesante porque teníamos una impronta cultural muy grande, probablemente también porque los dirigentes habían elegido líderes juveniles que venían de Maccabi, y donde había otro ambiente cultural diferente. Entonces, y yo me vi dentro del Club Náutico Acoag en un ambiente que parecía que iba a ser deportivo y que finalmente congenia absolutamente con mi, digamos, un poco con mi personalidad. Mientras tanto, bueno, mi bachillerato yo lo hice en el Hipólito Vieites, en la avenida Gaona y Cuchacucha, en Buenos Aires. En el Hipólito Vieites yo estuve allí 5 años. En realidad estuve 7 porque luego hice 2 años de técnico en administración de empresas. Yo, uno de los problemas que yo tenía era que yo no sabía de qué iba a trabajar cuando sea mayor. Esto siempre me preocupaba, sinceramente, porque a mí me gustaba estudiar, pero me gustaba estudiar todo, con lo cual yo decía, esto va a ser un problema a los fines de a qué yo me voy a dedicar el día de mañana. Y cuando tengo que elegir mi carrera, fue muy difícil porque mi carrera prácticamente podemos decir que está influenciada por mis padres, sobre todo por mi madre, que frustrada como licenciada en Derecho, me impulsa a seguir Derecho. Derecho a mí fue una carrera que me gustó mucho porque tenía mucho de filosofía y de historia, y lo que más me aburrían eran las materias jurídicas, no eran las materias de historia y filosofía, que las hacía rápido. Yo tendría que haber seguido el profesorado de historia, seguramente. Mi madre decía que moriría de hambre como profesor de historia, que ella prefería que yo siguiera. Y como yo realmente no sabía de qué iba a trabajar, para mí, es más, imagínate, yo había pensado estudiar química también, porque no sabía, y la química me encantaba, es una cosa que me sigue gustando todavía hoy. Entonces, tenía como un gran problema, ahora ya no lo tengo porque en la cábala me permite entrar en todas las disciplinas, así que también encontré algo un poco a imagen y semejanza mía, pero a la hora de trabajar, la sociedad te pide una especialización, es decir, cuando tú te presentas, te preguntan, bueno, ¿tú a qué te dedicas? ¿No? Entonces no le puedes decir me dedico a todo, no existe esto, no existe me dedico a todo. Entonces, bueno, intenté con una persona amiga de mi padre, tan amigos de la infancia con mi padre que yo lo llamaba mi tío, el tío Pocho, Reinaldo Gini, que todavía, gracias a Dios, vive en Buenos Aires. Lo acompañé durante un año a los juzgados para ver si me gustaba el derecho, pero claro, el derecho en Argentina es presentar papeles, eh, hacer una cola, hacer una fila. Me aburrí mucho, la verdad me aburrí. Administrativo, ¿no? ¿Cómo? Muy administrativo, por lo que comenta. Totalmente administrativo, no, no, un aburrimiento, por lo menos para mí, hay gente que me imagino que debe ser su gran pasión, ¿no? Así que te digo, me fue muy difícil, y fueron muchos años de realmente llegar a definirme qué es lo que iba a seguir o cuál era mi destino, ¿no? Muy bien, qué interesante porque, bueno, me están mostrando aquí, ahora todos vemos al Mario Sabán del presente, ¿no? Con un proyecto que fluye, bueno, que tiene
cada día más personas, ¿no? Interesados y aprendiendo, pero aquí estamos viendo, ¿no? Como ser humano, pues tienes tus dificultades, tienes cómo vas buscando, ¿no? Y probando, y cómo, eso, ¿no? Si nos remontamos, pues esos 30 años atrás y vemos lo que nos estás contando, ¿no? Esa dificultad, bueno, pruebo un camino y ahí estoy y me interesa todo. Y bueno, que es otro rasgo, ¿no? Que estamos viendo como luego a través de la cábala puedes entrar, ¿no? En temas más físicos, más, bueno, como sabemos, ¿no? Y bueno, tú empiezas con esa inquietud a interesarte por las líneas, ¿no? Los apellidos, el legado de dónde vienen, ¿no? Las familias judías en Argentina, ¿no? Empiezas a hacer esa labor de investigación histórica, ¿no? Si quieres, eso, si no te importa, vamos avanzando un poquito Sí, para sí. seguir viendo el desarrollo de Mario. Yo estaba en medio de la carrera, tendría 21 años, porque esto fue en el 86, así que no, tendría 20 años, y me encuentro, porque entré en la carrera de Derecho en la Universidad de Buenos Aires en 1984, y cuatro, y me encuentro con que en las investigaciones de historia del derecho argentino, en un libro de Sor Joaquín Becú, me lo acuerdo perfecto, decía que en 1643, a mediados del siglo XVII, un cuarto de la población de Buenos Aires era judía portuguesa, perseguida por la Inquisición. Mis ojos se abrieron de par en par porque dije, esto es un dato que indudablemente no lo conoce nadie, porque se sabía que la inmigración judía había llegado en 1880, 1890 de Rusia, básicamente, pero a mediados del siglo XVII, en medio de la época colonial, cuando el Imperio Español estaba conquistando recién el territorio, que un 25% sea judío portugués. Entonces empecé a investigar, y recuerdo que me reuní con el que era el gran historiador de este tema, que era Boleslao Levín, que yo me reuní en el 87 con él y él murió en el 88. Fíjate qué curioso que pude reunirme un año antes de que muriera. Él era un judío polaco que se dedicó toda su vida a estudiar la Inquisición. De hecho, recibió una medalla por parte del gobierno de Perú por sus investigaciones sobre Tupac Amaru y la rebelión de Tupac Amaru, y luego se dedicó al tema de los criptojudíos, a los judíos perseguidos por la Inquisición en la época colonial. Luego, a partir de Boleslao Levín, llegué a otro investigador chileno ya del siglo pasado, del 19, que había muerto, José Toribio Medina, que había estudiado el tema de la Inquisición, realizando una gran investigación. Hizo un libro, La Inquisición en el Río de la Plata, La Inquisición en Chile, La Inquisición en Perú. Fue el verdadero investigador, podríamos decir que el primero que destapó esto, y llegó un punto en mis investigaciones que yo, bueno, lo único que hacía un poco era repetir lo que estos investigadores habían realizado. Y misteriosamente a mediados del siglo XVII o fines del siglo XVII, todos estos portugueses sospechosos de ser judíos habían desaparecido del mapa. Era como que se habían difuminado. Y me parecía algo como curioso, con quién se había casado esta gente, quiénes eran sus descendientes, y yo no sabía quién en Argentina trabajaba la genealogía. Entonces, estoy en la Universidad de Buenos Aires, recuerdo que ahí estaba el doctor Eduardo Martiré, y entonces yo me comunico con Eduardo Martiré y le digo, ¿quiénes son los que trabajan la genealogía? Y me entero de que hay un Instituto Argentino de Ciencias Genealógicas. Y entonces, bueno, pregunto, ¿dónde está el Instituto de Ciencias Genealógicas? Y me dicen en el Círculo Militar. En el Círculo Militar está el Instituto de Ciencias Genealógicas, donde los participantes del Instituto de Genealogía eran personas que venían de las familias más antiguas de Argentina, que hacían sus genealogías. Bueno, entro al Círculo Militar, que era una reunión una vez por mes, al Instituto de Ciencias Genealógicas. Lo recuerdo con mucho cariño toda esa etapa. Me hice de personas muy, bueno, muy cercanas: Isidoro Ruiz Moreno, Narciso Vinayán Carmona, que ya murió. Bueno, hice un grupo ahí de gente conocida que investigaba. Y yo le dije que yo investigaba los antepasados judíos de las familias, y era un tema que hasta ese momento, hoy ya no, hoy ya está abierto el tema, pero hasta ese momento era un tema tabú, era un tema tabú.
Yo era joven, tenía 21 años. Mi madre, cuando empezó a escuchar de estas investigaciones, dijo, tengo miedo, hijo, ¿en dónde te estás metiendo? Porque de hecho, bueno, hay que recordar que Argentina había llegado a la democracia con Alfonsín en octubre del 83. Yo estaba en el 87 en el Instituto de Ciencias Genealógicas dentro del Círculo Militar, con personas que hacía 4 años eran parte, digamos, de la estructura del proceso, ¿no? De reorganización nacional, como se llamaba. Entonces, mi madre un poco tenía miedo. Yo nunca entré en ningún tipo de ideología política ni nada. Siempre fui muy, también en términos políticos, muy liberal. Mi familia siempre fue de centro derecha, de alguna forma, más hacia el centro. Y bueno, yo estuve ahí en el círculo militar como unos 2 años, hasta que me pidieron que realice un artículo de investigación en el círculo militar. Escribí el artículo y Dios me libre lo que se armó, porque era la primera vez que aparecía el tema de los judíos portugueses en Argentina, porque cuando las familias llegaban a un portugués sospechoso de ser judío, decían portugués como un anónimo y no seguían para arriba, es como que lo ignoraban. Entonces, por ejemplo, llegaban a, no sé, te doy un ejemplo, Juan Rodríguez Estela y portugués, pero no decían que era judío portugués. De Juan Rodríguez Estela descienden, bueno, no sé, más de 400 o 500 familias de doble apellido de la Argentina. Es más, de Juan Rodríguez Estela descienden parte de los Menega Lynch, la esposa de un gran periodista de la Argentina, Mariano Grondona, y por otra línea, el Che Guevara. Así que imagínate todas las investigaciones a dónde llegaban. Pero sobre todo eran familias de doble apellido que se sentían un poco incómodas con mis investigaciones. Ya te reitero que hoy no es así. Muchos de los nietos de estas familias contactan conmigo, están contentos de que yo hice ese trabajo, pero en ese momento fue meterme en el secreto de muchas de las familias. A partir del año 90 se publica mi primer libro, que es Judíos Conversos, que es fruto de estas investigaciones. Y recuerdo que en el círculo militar, en este Instituto de Ciencias Genealógicas, yo había preguntado dónde estaban los libros que yo no encontraba, porque había algunos libros, te digo que esto es para una novela, esto que te estoy contando ya es casi para una novela, dónde estaban escondidos algunos de los libros que no encontraba. Sabes que había referencias a libros que no se encontraban en ninguna biblioteca en Buenos Aires, como libros desaparecidos, pero que estaba la referencia. ¿Dónde estaban? Estaban en un club que se llama el Jockey Club, que era un club que sigue siendo muy exclusivo de la clase alta de la Argentina. Y ahí en la biblioteca encontré muchos de los libros. Me dieron el pase para poder entrar, gracias a estos amigos que yo tenía en el círculo militar. Y finalmente se publicó mi primer libro, Judíos Conversos, que fue un boom, es decir, fue realmente en su momento, es mi único libro bestseller. Así que mi primer libro es mi único libro bestseller. Después me fui dedicando a temas más serios y ya no había bestseller. Y, y después mi segundo libro tiene relación con las investigaciones del primero. Se llamaba Los Hebreos, nuestros hermanos mayores, que era la misma investigación, pero con mayor profundidad, de judíos conversos. De hecho, el subtítulo que le puse fue Judíos Conversos 2. Y el tercer libro, Los Hebreos, nuestros hermanos mayores, o Judíos Conversos 3, que serían, el tercero son los marranos y la economía en el Río de la Plata. Entonces, hubo una trilogía, año 90, 91 y 92, de investigaciones de este tema, hasta que en el año 92, ya cansado, ya estaba terminando derecho, porque me atrasé por las investigaciones, ya estaba dando muchas conferencias en Argentina con 21, 22 años, conferencias que se las debo a un ser muy especial que lamentablemente murió asesinado en la bomba de la AMIA, de la Mutual de la Argentina, en el año 94, que se llamó Jaime Platkin. Y Jaime Platkin fue el que me dio mi primera oportunidad de dar mi primera conferencia a los 21 años. Así que imagínate, tengo 58 y hace 37 años que doy clases y conferencias. Así que mi oratoria se tuvo que, digamos, mover mucho a lo largo de muchos años. Y en el año, ya te digo, 92, llegué a un punto que dije, estoy agotado de esta investigación. ¿Por qué motivo?
Porque seguir encontrando antepasados judíos a las familias católicas es como que no tiene ningún sentido porque muchísimas familias, sobre todo de España y Portugal, tienen antepasados judíos. La gran mayoría. Hasta la reina Isabel y el rey Fernando de Aragón tenían antepasados judíos. El rey Fernando de Aragón, de Paloma de Toledo, era su bisabuela, y de Castilla también Isabel la Católica, con lo cual al final, entonces llegó un punto que era un punto como de no retorno. Dije, esto no me lleva a ninguna parte. Esto me lleva a solamente investigar antepasados judíos de familias. Y entonces yo decía, bueno, pero aquí hay un punto, aquí hay un punto que es, todo el cristianismo está basado en el pensamiento de un judío que es Jesús. ¿Para qué seguir investigando familia por familia quién tiene antepasados judíos si al final no llegamos a ninguna parte y básicamente todo el cristianismo está basado en el pensamiento de un judío? Y fue ahí donde hice el cambio de muchos años de investigación cuando comencé mi segunda etapa, que son los orígenes judíos del cristianismo, ¿no? Es decir, ahí yo pasé del siglo XVII, después de muchos años, te diría casi, imagínate, 7, 8 años de investigación, a decir, se terminó para mí la genealogía, se terminó la historia argentina, se terminó esto, yo ahora voy a pasar a comprender cómo puede ser que haya nacido una religión que es el cristianismo de un rabino judío. Es decir, de un rabino judío, ¿cómo se va a crear una nueva religión? Me parecía una cuestión totalmente incompatible, para decirlo de alguna forma. Tenía que haber un razonamiento, unas razones históricas. Y esto me llevó, bueno, muchísimos años de investigación, porque entré en una segunda fase, en una segunda etapa, en otra época de mi investigación, ¿no? Bueno, me llama mucho la atención en esta etapa que estabas ahora contándonos, Mario. ¿Cómo está esa capacidad tuya de investigación, de profundización, esa perseverancia, incluso, bueno, pues en un joven que está atreviéndose, como comentabas, ¿no? A entrar en secretos y con dificultades para ver, seguir la pista de dónde estas referencias bibliográficas, dónde están, ¿no? Vas ahí como un Sherlock Holmes, ¿no? Buscando y, y cómo también me ha parecido muy interesante cómo tienes esa capacidad también para, con todo el esfuerzo invertido y esa profundización que estás haciendo en el tema genealógico, llega un momento en el que paras, ¿no? Y dices, bueno, ¿y esto qué sentido tiene, ¿no? Y eso te lleva como un camino también, a veces bifurca en otro, que te abre otra línea, ¿no? En lo que ya vas apreciando en esa esencia que hay detrás, ¿no? Y te abre otra línea, ¿no? De búsqueda, de conocimiento, siempre buscando esa coherencia, ¿no? Y ese sentido también que traes, ¿no? Que tú traes que es lo que luego unes, ¿no? Conocimiento aquí y allá y esa capacidad de oratoria que dices, pues que has desarrollado en tantos años, ¿no? Al final vamos viendo aquí cómo podemos, ya se pueden ver, ¿no? Hay cualidades tuyas que vas forjando con mucho esfuerzo, saltándote ciertas barreras también sociales, ¿no? Y bueno, tú con tu objetivo ahí, perseverando. Hay mucha perseverancia, es verdad. Igualmente la perseverancia, yo te digo, no sé si es propia de mi alma o heredada de mi familia. Siempre he visto mucha perseverancia en todos los miembros de mi familia, con lo cual yo calculo que puede ser una virtud heredada, ¿no? Una automotivación constante. Pero más allá de esto, también lo que tú dices me hace reflexionar. La verdad que nunca lo reflexioné hasta ahora, y ahora que me lo dices, me lo traes tú para ser consciente de esto, de que yo cuando estoy realizando una investigación tengo un objetivo muy claro en la investigación. Y cuando ya deja de tener claridad del objetivo o el objetivo se ha cumplido. Porque para mí, por ejemplo, después de muchos años de investigación de los orígenes del cristianismo, para mí el objetivo se cumplió y era demostrar que el cristianismo tenía origen judío. Lo que sucedió, digamos, lo que sucedió siempre es que estas investigaciones nunca quedaron en el marco teórico. Es decir, lo que siempre yo vi en mi propia biografía intelectual y lo que veo es que todas las investigaciones que aparentemente eran teóricas tuvieron luego un impacto. Por ejemplo, hay una vuelta mundial de muchísima cantidad de cristianos a nivel mundial a sus raíces judías. Y entonces es curioso cómo yo lo pude como, no sé si decir verlo antes, porque no soy un profeta, pero
pude ver de que por ahí venía la historia, digamos. La historia venía de que había que resolver, de que el cristianismo tenía que reconocer sus raíces judías, ¿no? Y entonces ya realicé ese trabajo, lo dejé ahí, y lo que está sucediendo hoy es que hay muchísimos movimientos cristianos de vuelta a sus orígenes judíos. En la Iglesia Católica, por ejemplo, los neocatecumenales volviendo a leer el Antiguo Testamento, la Iglesia Católica reconociendo su raíz judía, muchos cristianos que se convierten al judaísmo, que son judíos mesiánicos y que quedan. Es decir, lo que ha sucedido con mi investigación es que terminó sentando, yo diría, una base para el futuro de manera práctica. Es decir, hoy un cristiano que quiere saber cómo se creó su propia religión basada en sus raíces judías, lo tiene a mano, lo tiene a mano. Y antes no lo tenía a mano, había mucha confusión teológica. Y entonces yo creo, y es ahí donde yo también decido, esto también se terminó. Es decir, también esa etapa se terminó. Es decir, yo en realidad me doy cuenta que he tenido muchas muertes y renacimientos a lo largo de mi vida, que he provocado mi propia muerte y mi propio renacimiento en diferentes etapas. Y que en el fondo, todas las etapas, y me lo has puesto, te reitero, gracias por tu intervención, porque con lo que has dicho me lo has puesto en conciencia, en el sentido de esto qué utilidad tiene, hacia dónde va esto. Y por eso a mí me parece que ya con la espiritualidad de la Cábala puedo encontrar subtemas dentro, pero queda claro que tenemos que hacer la corrección de la humanidad ahora. Es decir, que ahora vamos, yo entro en esa última etapa biográfica mía, que para mí va a ser hasta la muerte, difícilmente, y a cambio, porque hay tanto trabajo para corregir a la humanidad y a uno mismo, que lo veo novedosos, que se van abriendo las investigaciones, que son por donde uno tiene que entrar en esos aspectos novedosos a poder extraer información. Y creo que es todavía lo que nos falta como humanidad. Es decir, como humanidad nos falta reconocer campos de investigación que todavía no están abiertos. Y no lo digo a nivel de tecnología y de información, lo digo a nivel de nosotros hacer ese proceso de fisura dentro de la realidad para ver. Yo, por ejemplo, dentro de la Kabbalah y en la escuela me doy cuenta de que hacemos esos procesos de unión, por ejemplo, con disciplinas diversas dentro de la escuela. ¿Por qué? Porque vamos buscando dónde están las fisuras comunes a diferentes disciplinas en relación con la Cábala. Ahora, yo pienso que tendríamos que entrar en una etapa que yo la llamaría de agujerear más la realidad por parte de todos, una etapa de mucha más responsabilidad con el tiempo que disponemos nosotros. Es decir, es la primera vez en la historia donde tenemos muchísima cantidad de energía disponible, muchísimo tiempo disponible, y es la primera vez que no sabemos qué hacer con tanto tiempo disponible. Y entonces yo creo que es muy peligrosa y por otra parte una gran oportunidad de la humanidad tener tanta cantidad de personas al servicio de la construcción de un mundo mejor, pero al mismo tiempo con el peligro de desequilibrar el mundo también, ¿no? Desequilibrar la humanidad. Entonces estamos, por eso yo digo, en un momento clave, pero yo soy optimista y creo que tenemos mucho trabajo para hacer y muy interesante lo que se va a descubrir en los próximos años, porque se van a para mí descubrir áreas, ya te digo, que van a hacer una convergencia de espiritualidad y ciencia o espiritualidad y tecnología. La tecnología y la espiritualidad van a tener que ir de la mano porque la espiritualidad ya hace muchos siglos que ve energías invisibles que hoy la ciencia avanza en comprobarlas. Entonces, para mí va a haber una sinergia, porque en el fondo es lo mismo, están mirando a la misma realidad. Entonces no es una sinergia absurda, es una sinergia de nuestra división de la realidad, de nuestra dualidad, porque la realidad es única. Sí, bueno, totalmente de acuerdo con lo que estás comentando ahora, Mario, también cómo nos vamos acercando en tanto avance tecnológico, ¿no? Que empiezan a darse unos conflictos morales, ¿no? También hay que ver al ser humano, ¿no? Pues que está como a veces jugando con una tecnología bueno, que tiene mucho potencial y, bueno, hay que saber también dónde nos metemos, ¿no? Ver
el sentido que hay detrás, en la parte evolutiva y bueno, a esto daría también para Así un es. tema muy Otra amplio. forma. Así es. Y podríamos, Mario, fijar esa etapa cuando cierras la parte genealógica y empiezas ya con la investigación de los orígenes del cristianismo en tu biografía aproximadamente, qué años más o menos. Es, eh, a ver, yo mi primer libro de los orígenes del cristianismo, que es Raíces Judías del Cristianismo, empieza en el 94. Y a partir del 95 yo había tomado la decisión de dejar durante unos años la investigación porque quería probar, digamos, en el mundo económico. De hecho, estuve en una cooperativa de crédito durante muchos años y bueno, sentía que no resonaba, que no me daba nada. Fue también muy interesante porque es como que seguía dentro de esa confusión de no saber qué es lo que voy a hacer. Es decir, que yo no pasé como en forma automática. Tuve, yo digo, una etapa donde estaba como mareado, como que no sabía de qué iba a vivir en el fondo. Y eso también me preocupaba, porque ya había llegado prácticamente a los 30 años y estaba ahí boyando en no saber de qué iba a trabajar o qué me iba a dedicar. Entonces estuve unos 5 años en una cooperativa de crédito que aprendí muchísimo, aprendí muchísimo. De hecho, conocí mucho todo el tema de la economía y todo cómo se mueve, pero era un poco la materia por la materia en sí misma y me había agotado. Dije, Dios mío, dar la vida por esto, dar la vida para juntar materia me parece algo terrorífico. No, sentía que este no era el camino. Me agoté como rápidamente. A los 4 años ya estaba agotado. También se dio al mismo tiempo en el 2000 la gran crisis económica de la Argentina, al mismo tiempo. Y entonces yo dije, yo quiero, no me siento a gusto en las condiciones que tiene la Argentina a nivel económico y a nivel político, no me dan la tranquilidad para poder realizar la investigación que yo quiero hacer. Y entonces tomé la decisión, bueno, tomamos la decisión con quien era mi señora en ese momento, de irnos a Barcelona y en el año 2002 llegamos a Barcelona y ya era una decisión firme al cambiar, digamos, de Buenos Aires a Barcelona, era una decisión firme mía de dedicarme absolutamente a la investigación. Ya no tenía dudas de que mi camino era la investigación. Y fíjate, ¿no? Cuando llego a decir, no tengo dudas que mi camino es la investigación, tengo 36 años. Entonces, a mucha gente joven que tiene 25, 30 y que se acerca a mí y me dice, bueno, ¿usted cómo lo ha hecho? Y yo dije, mire, yo hasta los 36 prácticamente seguía dudando de cuál era mi camino. Es decir, que yo te diría que mi camino lo hago ya de adulto, de mayor. Yo, no- yo no encuentro mi camino a los 20 ni a los 25, ¿eh? Lo encuentro tarde, lo encuentro grande, lo encuentro ya mayor, cambiando de país. Y cuando alguien me dice, bueno, yo no sé si tengo ganas de hacer una licenciatura, un doctorado, porque tengo 40 años y tengo dos niños, bueno, yo no quiero ser autorreferencial, pero mi primera defensa de mi tesis doctoral fue en el 2008 y tenía 42 años. Entonces, yo muchas veces digo, a ver, cuando alguien se acerca y tiene 25 y tiene 30 y viene y ya viene como frustrado, porque ya me dice, no sé si comenzar una licenciatura, y yo me agarro la cabeza. Porque ya te digo, mi primer doctorado fue entre los 38, entre los 37, 38 y 42 años, con lo cual yo me quedó claro. Ahora, cuando lo tuve claro, puse toda la energía ahí. Es decir, cuando lo tuve claro, no perdí un segundo de mi tiempo porque sabía cuál era el camino. Entonces, ahí puse toda la energía. Años hermosísimos hasta el 2019. Luego, por supuesto, todos los años son hermosos, pero después del 2019, con mi llegada, digamos, a las redes, con más fuerza, porque yo prácticamente hasta el 2018-19 no tenía casi ningún tipo de relación con las redes. Estaba en mis investigaciones, en mis estudios, que muchas veces tengo gran nostalgia. Te soy sincero de volver a encerrarme otra vez y decir, hoy Dios mío, cómo ha cambiado todo. Tengo nostalgia a esos días de 8 9 horas estudiando sin que te conozca nadie.
Era una época muy bonita, muy bonita. La época del anonimato y la época del estudio. Y que muchas veces a la gente joven que quiere ser influencer o que quiere que la conozca todo el mundo, yo le digo, mire, ¿sabe qué? Disfrute el anonimato, disfrute que no lo conozca nadie y disfrute estudiar. Porque después, el día que le conozcan y el día que su anonimato termine, no va a poder dedicarse a lo que se tiene que dedicar. Pero bueno, para ello tiene que haber una cuestión de profundidad, tiene que haber mucha vida interior y mucha lectura para poder llegar a este punto. Si tú solamente quieres vida exterior, difícilmente añores la vida interior, ¿no? Entonces, fueron años muy hermosos, donde sigo yo encadenando unos proyectos con otros, pero bueno, el tiempo disponible que tenía en esa época del anonimato, como yo la llamo, era fantástico, realmente era fantástico. Era, yo decía, Dios mío, que... Y después empecé a valorar ese tiempo y dije, menos mal que lo he valorado. Y yo muchas veces digo que la gente valore su tiempo porque después falta tiempo. Es decir, no sé por qué motivo luego falta tiempo, pero entonces que la gente valore el tiempo que tiene, porque el tiempo que tiene no vuelve más. El tiempo es un tema que a mí me llama la atención. De hecho, en algún momento tenía como una fantasía de escribir sobre la idea del tiempo. No de la administración del tiempo, solamente a nivel de eficacia, sino del tiempo como lo único que tenemos en esta realidad espacio-temporal, como una cuestión muy valiosa, porque el tiempo indudablemente es un cliché, ¿no? Es un cliché de que el tiempo es más importante que el dinero, pero a veces se pierde esta idea, a veces se pierde esta idea. Y yo creo que no sé si llegamos a valorar el tiempo disponible. Cuánta sabiduría, Mario, en tus palabras, cómo transmites y cómo están ahí, ¿no? En tus palabras tu experiencia vital y cómo de una forma generosa también nos dejas tus conclusiones, tus reflexiones también para la gente que pueda venir detrás o gente que pueda estar en cierta edad pues con sus dudas y como hemos visto aquí en, como comenta, ¿no? Hasta los 36 años, ya cuando lo tienes claro, como te enfocas ya al 100%, ¿no? Y bueno, por ser también respetuosos con el tiempo que nos asignamos para este encuentro, esta charla, Mario, me está encantando como con tu humildad característica, tu forma tan llana, ¿no? De transmitir en esta ocasión has accedido a esta parte, este enfoque biográfico, que sé que a veces, pues bueno, no es muy cómodo a veces centrar toda una charla como en el núcleo de la persona cuando también estás habituado, ¿no? Pues a comentar y a transmitir tus grandes conocimientos, el resultado de tu trabajo, ¿no? En las clases, en las charlas, bueno, que hay un cuerpo ahí inmenso de sabiduría que cualquiera puede tener acceso hoy en día, ¿no? Bueno, a la escuela, que ahora para ir cerrando te haría una pregunta sobre la escuela, porque de repente ahora con lo que comentas, ¿no? 2019 y bueno, el 20 con lo que sabemos, ¿no? De ese gran fenómeno que nos sucedió para estar más conectados a nivel virtual también, ¿no? ¿Cómo dirías que la escuela eh, tiene esas cualidades, ¿no? De síntesis, de estructura también diría, ¿no? Porque a veces has comentado alguna vez como que viene a cumplir una función que hasta entonces no se estaba dando, ¿no? En la sabiduría, en el conocimiento de la Cábala, eh, tu proyecto y, bueno, Lina, que sabemos que está ahí como soporte fundamental. Ese es eh, el equipo que está detrás, porque si no está ese equipo, imagínate, ¿no? Yo puedo estar hablando solo si no está el equipo todos los días pensando estrategias y pensando estas cosas. Ahora, la escuela para mí tiene varias características. Probablemente la organización de Lina, por una parte, muy importante, como tú dices, y por el otro lado, la cuestión de contenidos y mi visión de la realidad. Entonces se han unido estas dos, ¿no? Una mujer de Aragón, como es Lina, germánica en su metodología, muy estricta y que con el tiempo la he vuelto un poco flexible.
porque Lina era mucho más estricta, pero parece que la cábala la ha cambiado. Y yo, que era muy flexible, me he vuelto más estricto, con lo cual creo que cada uno hemos trabajado muy bien. Pero la escuela tiene muchas características que son muy, muy interesantes. La primera para mí es, como tú bien dices, la estructura de los estudios troncales, eh, árbol de la vida, diplomado y maestría, que ahora nosotros estamos evaluando de árbol de la vida las maratones que hemos hecho sobre el árbol de la vida como complemento y luego diplomado y maestría, es decir, árbol de la vida y tutorías un año, diplomado 2 y maestría 2. Y esto es troncal, es decir, ahí es donde yo imparto las clases directamente con todos los, podríamos decir, las enseñanzas de profundidad de la cábala directamente. Luego están todos los profesores, es decir, que cada uno está especializado en un área de investigación, profesores que al principio venían de fuera de la escuela, los primeros, y que ahora le estamos dando mayor privilegio a los que han pasado por la escuela. Es decir, los profesores graduados como maestros de nuestra escuela sabemos que tienen un buen nivel de preparación y por lo tanto elegimos a los graduados porque sabemos qué nivel de lectura tienen, qué nivel de responsabilidad, etcétera. Cuando nosotros se nos presentan, por ejemplo, programas fuera de la escuela, a veces nos damos cuenta de que hay fallas en la estructura de aquellos que nos presentan. ¿Por qué? Porque como hasta ahora no existía una escuela de cábala tan estructurada, queda claro que la gente se confunde mucho en los diversos temas. La segunda cuestión, más allá de la cuestión de estructura de los cursos, es, a mi modo de ver, la igualdad total, porque en otros movimientos de cábala tú puedes ver que casi todos son hombres, hombres religiosos, y prácticamente no hay mujeres. Y yo nunca he tenido ni feminismo, ni machismo, ni ningún ismo, sino que cuando veo que alguien realmente está capacitado, para mí tiene que ser un maestro de cábala. Y hay muchas mujeres. Pero no lo digo en el sentido de la ideología de izquierda que tiene que haber cupo de mujeres, no voy por ahí. Entiendo de que el preparado en cábala, sea hombre, sea mujer, tenga tendencia heterosexual, homosexual o la que quiera, puede dar la cábala. Para mí, el alma es totalmente libre y si está preparada, la persona puede dar. Esto no se da en otros grupos de la cábala que son mucho más restrictivos y que en general tú ves solamente hombres o solamente hombres ortodoxos. Esto, a mi modo de ver, es una falla que todavía tiene la Kabbalah. Luego, la amplitud universal, en el sentido de que no es un tema exclusivo para el mundo judío, aunque la Cábala se desarrolló dentro del mundo judío y nadie lo puede negar. La Cábala es judía. Lo que pasa que es un judaísmo universal y por lo tanto todas las personas tienen el derecho a poder tener este método y desarrollarse a nivel universal. Así que la escuela yo te diría que es universal, es para todas aquellas personas que quieran elevar su nivel de conciencia, tiene un programa muy estructurado y eso hace que la persona se pueda ordenar dentro de la escuela y tenemos, ya te digo, maestros, maestras de todas las tendencias, desde los más liberales hasta gente que pertenece a ambientes más ortodoxos, pero que sabe que en la escuela no discriminamos absolutamente a nadie, porque yo soy el primero que no me gusta discriminar absolutamente a nadie. Creo que la discriminación es contraria a la espiritualidad. Es decir, hablar por un lado de espiritualidad y luego discriminar a las mujeres o discriminar a los no judíos, indudablemente, y a eso no es espiritualidad. Espiritualidad es que toda alma tenga relación con la unidad, porque todos somos uno. Entonces me parece que hay un camino evolutivo de la Cábala que es un tipo de judaísmo universal, es decir, un judaísmo abierto a todo. De alguna manera las mismas coordenadas con las que nació el cristianismo en el siglo I, que fue un grupo de judíos que hizo que el judaísmo se volviera universal. Siempre en el judaísmo hay una tensión entre la nación y lo universal. Y me parece que igual en todas las naciones hay esta tensión. Cada nación contribuye a lo universal y al mismo tiempo mantiene su identidad nacional. Creo que una no es contraria a la otra. Creo que una persona de una nación se siente bien aportando a su nación, es decir, Bach no aporta solamente a la cultura alemana, ha aportado a la música universal. Yo creo que para definir la cábala
es la espiritualidad tipo Bach, en el sentido de, eh, es indudablemente como Bach alemán, la Cábala es judía, pero que las coordenadas que tiene la Cábala es el conocimiento del alma, el conocimiento del universo y por lo tanto indudablemente universal. Y de nuevo aparece por aquí esa tolerancia, ¿no? Que Mario Niño ya pudo experimentar en su ambiente, ¿no? A la hora de formar la escuela, como dices, es plural, cada individuo con su background, con su contexto, con sus iniciativas y tiene cabida, ¿no? Todo ello y pues Mario, agradecerte muchísimo, muchísimo esa, como hoy nos has mostrado, ¿no? Al Mario ser humano con sus inquietudes, con sus dificultades en algunos momentos de la vida, ¿no? Para ir definiendo ese camino e ir casando lo que el alma tiene ahí, su propósito, con lo que uno va desempeñando. Y ya para cerrar, una pregunta, bueno, es un poco típica, pero ¿cómo te gustaría, Mario, ser recordado? Oh, esto es una pregunta típica, pero que es curioso porque yo se la hago a todo el mundo y nunca me la hago a mí. Y nunca me la hago a mí por qué motivo, porque en realidad, como siento que todavía tengo que dar más y no soy un producto terminado, a mí me gustaría solo, y creo que eso sería hermoso, que a todos nos recuerden que hemos, de alguna manera, cada uno de nosotros con su vida entregado un granito de arena para que esta humanidad sea un poco mejor. Creo que de eso se trata, ¿no? Es decir, que sí, soy recordado porque de alguna manera pude ayudar con una palabra a alguien o con un libro a alguien o con una enseñanza a alguien. Yo creo que solamente si fuera recordado por alguien al que pude ayudar solamente a uno, ya valió toda mi vida. Pues un placer, Mario, de verdad. Esta charla, todo lo que dejas con tu experiencia, con tu sabiduría y agradecerte muchísimo ese hueco que has hecho en la agenda que sabemos que, bueno, que tienes ahí súper condensada. Muchísimas gracias por tu luz, por tu trabajo que estás haciendo a lo largo de tu vida porque iluminas la vida de muchas personas. Muchas Gracias gracias, Mario. y por esta entrevista. Un abrazo enorme. Muchas gracias. Si te ha gustado esta entrevista y te gusta el enfoque que tiene este canal, Biografías en Singular, pues te agradezco si dejas tu like y si te suscribes para seguir continuando con la labor. Muchas gracias. Saludos.